continuando con esta primera sección del libro Discipulado 1. Hoy nos toca estudiar la lección titulada El temor de Dios. Así que ya mismo nos vamos a abocar al estudio a partir de un versículo que se encuentra allí en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La gente sin temor de Dios desprecia dos cosas: la sabiduría, cuyo principio es el temor de Jehová, y en segundo lugar, desprecian la enseñanza. Muy interesante esta escritura que acabamos de leer. A continuación, entonces, es necesario también dejar bien establecido un principio fundamental de la vida cristiana y de la vida de la Iglesia en particular. Es el principio que vamos a denominar temor de Dios. La mayoría de los que caen de la fe caen porque se ha ido de su corazón este fundamento, es decir, han perdido el temor de Dios. Además, nadie recibe el reino de Dios en su vida si no tiene temor de Dios. Porque si no respeta a Dios, ¿cómo podemos imaginar que le va a importar lo que Dios piensa acerca de su estado actual e inclusive de su vida futura? Esta es la razón por la cual, antes de predicar el Evangelio a la persona, debemos comunicarles textos bíblicos que creen en ella temor de Dios. Porque este es el abono que necesita la tierra para recibir la semilla de la palabra del Evangelio. Si alguien no teme a Dios, no le importa a Dios, entonces nunca, jamás vamos a lograr que se arrepienta de sus pecados que han ofendido a Dios y que lo han alejado de Dios. Entonces, este es un fundamento muy claramente establecido en las Escrituras. En la Biblia podemos ver muchas de las manifestaciones de la falta de temor de Dios. Miren, por ejemplo, pecados de actitud. A ver, ¿qué actitudes produce la falta de temor de Dios? En primer lugar, produce no guardar la lengua del mal, ni los labios de hablar engaño, no apartarse del mal, ni hacer el bien, no buscar la paz, ni seguirla. Eso lo tenemos en el Salmo 34, del 11 al 14. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El temor de Jehová os enseñaré. En segundo lugar, podemos ver que el temor de Dios se manifiesta en no practicar los mandamientos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, Salmo 111:10. En tercer lugar, podemos decir que no aborrecer el mal, ser soberbios y arrogantes, andar por el mal camino y tener la boca perversa son síntomas de la falta de temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. Podemos decir también que no ser misericordiosos, ni veraces, ni apartarse del mal. Es un síntoma de la falta del temor de Dios. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Otro síntoma. No limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en uno mismo. No limpiarse, no santificándose, es un síntoma de falta de temor de Dios. Por eso leemos en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hemos visto que en primer lugar, la falta de temor de Dios se evidencia en pecados de actitud.
Es decir, aquellos que no afectan necesariamente a otras personas en su materialización. Pero también, en segundo lugar, vamos a decir que la falta de temor de Dios se evidencia en pecados graves hacia otros seres humanos. La Biblia nos enseña que la primera consecuencia que produce la falta de temor de Dios son pecados graves hacia nuestros semejantes. Eso lo sabía bien Abraham cuando partió de la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, habitando allí como forastero. Por esa razón, en el incidente de Abraham y Sara, que era su esposa, con Abimelech, el rey de Gerar, relatado eso en el capítulo 20 del libro de Génesis, podemos ver claramente que Abraham teme por su vida a causa de que él pensaba que no había temor de Dios en ese lugar. Y por codiciar a su mujer, él pensaba que los hombres de esa región lo matarían porque su mujer era muy hermosa. Lo vemos eso clarito en el versículo 11 del capítulo que estamos considerando. Dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Dios tiene que hablar a Abimelech, le habla en sueños, y por este motivo vemos que Abimelech realmente era un hombre temeroso de Dios. Y así, de esta manera, hablando Dios a Abimelech, libra a Abimelech de pecar y sufrir sus consecuencias, y bendice a Abraham simplemente a causa del temor de Dios del rey Abimelech. Se puede ver que la falta de temor de Dios produce en los hombres menosprecio y falta de respeto por los bienes, sentimientos, derechos y aún por la vida misma de las personas que están hechas a la imagen y semejanza de Dios y que no teme a Dios, tampoco respeta al ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esta es la razón por la que en la ley se enseña categóricamente y con la firma de Jehová Dios, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, firmado, yo Jehová. Está en Levítico 19, 13 y 14. ¿Qué mal se le hace a una persona en no pagarle a la noche, tarde, su salario y esperar hasta la madrugada o hasta la mañana del día siguiente? Si todos los negocios están cerrados y no puede hacer ninguna compra a esa hora de la noche. Bien, es tan sutil, tan fina la línea del temor de Dios para el mismo Dios, que dice que por temor de Dios no te importe si Él puede gastarlo o no gastarlo. Tu respeto por el prójimo tiene que hacer que el salario del jornalero que se lo debes, se lo pagues en tiempo y forma. Se lo tenés que pagar hoy, pagáselo aunque sea de noche. Lo que haga con la plata es un problema de él, pero pagáselo porque eso manda la Biblia y eso es parte del temor de Dios. No retengas el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dáselo cuando corresponda. Respetar al prójimo es un principio fundamental del temor de Dios. No maldecir al sordo. ¿Qué mal le hace a un sordo que lo maldiga si no te escucha? Bien, él no te escucha, pero Dios sí te escucha. No maldecir al sordo es parte del temor de Dios. Podemos leer en el Salmo 36, la iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. La persona que no teme a Dios pronto se convierte en un inicuo fraudulento. El Levítico 25, del 35 al 43, nos enseña la manera de tratar al pobre teniendo temor de Dios. Es muy importante que los que no están pasando por apremios económicos, o son personas prósperas, aquellos prósperos económicamente, se den cuenta que entre ellos y los pobres
No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia de valor que sea real. El pobre también es portador de la imagen y de la semejanza de Dios, y por lo tanto porta también su dignidad y derecho a ser respetado. O sea, gente próspera, gente con dinero, gente rico, empleadores, empresarios, profesionales, sepan que el pobre es exactamente igual que vos, con los mismos derechos, con la misma imagen de Dios en su vida. Por lo tanto, tiene la misma dignidad y también el derecho a ser respetado, a que tú lo respetes. De igual manera, en Deuteronomio 25, del 17 al 19, dice, Dios ordena a Israel borrar la memoria de Amalek por haberle desbaratado la retaguardia de todos los débiles que iban detrás, cuando el pueblo estaba cansado y trabajado, y no tuvo Amalek ningún temor de Dios. Eso fue durante el Éxodo. Aprendamos, por lo tanto, que aprovecharse de la debilidad del débil es síntoma de no temer a Dios. A ver, aprovecharse de la debilidad del débil es síntoma de no tener temor de Dios. En 2 Samuel 23:3 nos habla del gobierno justo que será practicado por Jesucristo bajo el temor de Dios. Y nos enseña que gobernar a otras personas con justicia requiere temor de Dios. Esta es la razón por la que Nehemías nos explica la causa por la cual él no oprimió ni abrumó al pueblo. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías 5:15. Vemos que los impuestos excesivos y que los empleados públicos y funcionarios y aún los empleados públicos, cuando se enseñorean y tratan mal a la gente, ¿saben lo que es eso? Síntoma de falta de temor de Dios. En el capítulo 5 de la Epístola a los Efesios se enseña que las mujeres casadas, aún los maridos, los hijos, los padres, los siervos y los amos deben estar en una relación de subordinación y respeto al prójimo basada en el temor de Dios. Interesante. Se nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Josafat nombró jueces sobre Israel. Miren las condiciones de los jueces. Dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Eso está en 2 Crónicas capítulo 19. Hacer verdadera justicia con los semejantes requiere un profundo temor de Dios. Hacer justicia, los jueces de esta tierra tienen una facultad delegada por Dios, porque el derecho de juzgar, el único juez que existe, el que tiene el derecho originario de juzgar, es Dios. Y los jueces humanos juzgan por facultad delegada de Dios. Por eso dice acá, juzgáis, no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, quien tiene la facultad originaria de juzgar y ha delegado en los hombres esta facultad para que lo puedan hacer en su nombre. Por lo tanto, dice Jehová, en Jehová nuestro Dios no hay injusticia. No hay injusticia. Hay que juzgar con justicia. Dice, ni acepción de personas. No juzgar a la persona por el color de la piel o por la cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria o en su bolsillo. No hay acepción de personas para Dios, ni admisión de cohecho. Admisión de cohecho es no admisión de coima, de dádiva, de pagar por el fallo más favorable. Así que debemos tener en cuenta estas condiciones y estas consideraciones que hemos hecho. Miren, temor es sinónimo de miedo.
No podemos decir que temor es reverencia, que temor es cuidado, que temor es sigilo. Si caemos en esas liviandades acerca de la palabra temor, realmente no estamos entendiendo a lo que se refiere la Biblia. La Biblia se refiere a miedo. Miedo a Dios. Temor de Jehová, temor de Dios, miedo a Dios. Hasta terror podríamos decir. Miedo, terror de ofenderlo, terror de perder su gracia, terror de perder su favor, terror de caer en su ira. Eso literalmente es temor de Dios. Miedo de caer en su ira, miedo de deslizarnos de su gracia, de su favor no merecido. La Biblia en repetidas oportunidades nos habla de, pone énfasis en el temor de Dios. Vamos a ver algunas de las consecuencias del temor de Dios. Consecuencias del temor de Dios. Ya hemos dicho que la falta de temor de Dios produce falta de respeto. Consecuencias de la falta de temor de Dios. Produce falta de respeto por los bienes, por la integridad física, por los sentimientos, por los derechos y aún por la vida de las personas, ya que al no temer a Dios, tampoco se respeta al resto de las criaturas creadas a su imagen y su semejanza y por consiguiente portadoras de la misma dignidad de Dios. Esta falta de temor de Dios trae además aparejada sobre la persona el juicio justo de Dios. Pero en este apartado, en este momento de la clase, yo les quiero hablar de algunas de las consecuencias que trae a las personas el ser temerosas de Dios. En primer lugar, el ser temeroso de Dios es el fundamento para construir sabiduría. Hemos leído el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmo 111, 10. En segundo lugar, el temor de Dios aumenta los días de nuestra vida. Bien has escuchado. Aumenta los días de nuestra vida. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 10, 27. Vean, Proverbios 14, 27 también. Dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La tercera cosa que hace el temor de Jehová es brinda confianza y esperanza. Brinda confianza y esperanza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14, 26. También vemos en cuarto lugar que Proverbios 19, 23 dice que se vive lleno de reposo en el temor de Jehová. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. También Proverbios 22, 4 dice, se obtienen riquezas y honras y vida con el temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. Miren lo que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es interesante ver allí en Isaías 11, cuando se profetiza acerca del reinado de Jesús. Dice que el reinado de Jesucristo es profetizado por Isaías de la siguiente manera, miremos lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Me gusta dejarles algunos textos. Por ejemplo, Proverbios 23, 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Y finalmente, quiero dejarles para su reflexión
los textos ahí en Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de toda esta lección, el fin de todo lo que estudiamos en esta materia, el fin de todo lo que hemos de estudiar en la facultad bíblica, en todas las materias, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Deseo que esta lección te resulte de bendición y que puedas también reproducir este conocimiento en otras personas, para edificación de las otras personas, para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Dios te bendiga.